Hola, mi nombre es Juliet Gallego Zúñiga y yo escogí para mi materia de legislación de los medios la Ley de Derechos de Autor. ¿Pero qué son los derechos de autor? Una serie de derechos exclusivos otorgados al autor o creador del trabajo original, incluyendo el derecho de copiar, distribuir y hacer adaptaciones al trabajo. ¿Pero hay tipo de derecho de autor? Sí hay, y son patrimoniales y morales. Los patrimoniales se refieren a los derechos de explotación económica sobre sus obras y creaciones que tiene el autor. Estos derechos se extinguen 100 años después de la muerte del autor y pueden cederse. Los morales pretenden proteger la personalidad del creador expresada mediante su obra. El autor posee un derecho de paternidad en virtud del cual se reconoce que es el único que puede presentar la obra como suya. ¿Qué es una manifestación artística? Cualquier tipo de arte llevado al sentimiento es una manifestación artística. ¿Cuáles son? Obra literaria, música, con o sin letra, dramática, danza, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematografía, programas de televisión y radio, programas de cómputo, fotografía. La función del registro público del derecho de autor es garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causas habientes. Para hacer el registro, ¿qué se debe hacer? Pues mira, los trámites los regula la SEP y las oficinas encargadas es Indautor. Ahí es donde puedes registrar tu obra. ¿Por qué es necesario registrar una obra? Porque se le da una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción. En las inscripciones se presenta el nombre del autor y la fecha de su muerte, nacionalidad y domicilio, el título de la obra de divulgación. Una obra entra en dominio público cuando termina su periodo de vigencia, 100 años al fallecimiento del autor. Infracción que se da al violar alguna ley. De 1,000 hasta 15,000 días de salario mínimo general vigente dependiendo del tipo de infracción. De 5,000 hasta 40,000 días de salario para comercios. Y multa adicional de hasta 500 días de salario mínimo por día a quien persista. Ley Federal de Derechos de Autor. Antecedentes. Se publica el 24 de diciembre de 1996 por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. El 30 de diciembre de 1947 se expidió en México la primera ley autónoma que regía los derechos de autor, la cual fue publicada bajo el nombre de Ley Federal de Derechos de Autor. Posteriormente, a partir de 1971, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la protección a los privilegios que se conceden a los autores y artistas para la reproducción de sus obras y a lo que para el uso exclusivo de sus inventos se otorgue a los inventores y perfeccionistas de alguna mejora. En 1991 la ley fue reformada para adaptarla a la normatividad del TLC de América del Norte. Sufrió mínimos cambios y modificaciones. Finalmente varias disposiciones fueron cambiadas y tales reformas y adiciones se mantuvieron hasta el 25 de marzo de 1997, fecha en que entró en vigor la actual Ley Federal de Derechos de Autor, inscrita en el artículo 28 Constitución. La aplicación administrativa de la Ley Federal del Derecho de Autor está encargada de la Secretaría de Educación Pública, SEP, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Hoy contiene 238 artículos. Tiene un reglamento de la Ley Federal de Autor aplicable actualmente. Todos estos artículos son de carácter obligatorio dentro del territorio mexicano. Un proyecto de la ley que a pesar de haber sido propuesta por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América por el representante Lamar Smith el 26 de octubre del 2011 y que involucra organizaciones y empresas de Estados Unidos, es de interés de todos los países y usuarios del mundo de la famosa Ley SOP, que busca terminar con todas las actividades ilegales dentro del Internet, expandir las capacidades de la ley estadounidense para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y la violación de estos, bloqueo de sitios infractores al igual que los resultados que conduce al sitio a través de los motores de búsqueda y la posibilidad de obligar a los proveedores de Internet bloquear el acceso a los dominios infractores. Algunos artículos importantes que consideramos de la Ley Federal de Derechos de Autor son los siguientes. El artículo 1. La presente ley
reglamentaria del artículo 28 constitucional tiene por objetivo la salvaguarda y la promoción de acervo cultural de la nación, protección de los derechos de autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas de todas sus manifestaciones, sus interpretaciones y ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas, sus videogramas, sus emisiones, así como los otros derechos de propiedad intelectual. El artículo 2. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto Ley Institucional de Derechos de Autor y en casos previstos por la Ley de Institución Mexicana de la Propiedad Industrial. Por los efectos de esta ley se tendrán por instituto al Instituto Nacional de Derechos de Autor. El artículo 5. Las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. El artículo 5. La protección que otorga esta ley se concede a las obras desde el momento en que se hayan fijado en un soporte material independientemente del mérito, destino o modo de expresión. El reconocimiento de los derechos de autor y de derechos de conexos no requieren registro ni documentos de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. También estos son importantes. Artículo 6. Fijación es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos sin que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, producción u otra forma de comunicación. Artículo 7. Los extranjeros autores o titulares de derechos y sus causas habientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales en los términos de la presente ley y de los tratados internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. Artículo 12. Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Artículo 18. El autor es el único y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Artículo 25. Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o adquiriente por cualquier título. Artículo 26. El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados. Artículo 86. Los fotógrafos profesionales solo pueden exhibir las fotografías realizadas bajo encargo como muestra de su trabajo, previa autorización. Lo anterior no será necesario cuando los fines sean culturales, educativos o de publicaciones sin fines de lucro. Artículo 98. Es productor de la obra audiovisual la persona física o moral que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la realización de una obra o que la patrocina. Artículo 208. El Instituto Nacional del Derecho de Autor, autoridad administrativa en materia de derecho de autor y derechos conexos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Artículo 217. Las personas que consideren que son afectados en alguno de los derechos protegidos por esta ley podrán optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia. Y pues esto fue la Ley de Derechos de Autor. Me gustó mucho porque se me hace muy importante para mi carrera. Además, bueno, todo lo que se vio en el cuatri es muy importante y con cada cosita que vi me quedé y aprendí demasiado en este cuatrimestre con las leyes que el profesor nos dio en la materia de legislación de medios. Pues esto fue todo y muchas gracias.